Capítulo 1. La maldición despierta. La luna llena brillaba en lo alto, bañando el bosque en una luz pálida y siniestra. Sentía su llamado profundo, resonando en mis entrañas, como un tambor antiguo que anunciaba la guerra. Me encontraba solo en mi cabaña, rodeado de oscuridad y silencio, intentando resistir lo inevitable. Sabía que esa noche sería diferente, más intensa, más brutal. Me llamo Daniel y mi vida cambió hace 5 años, cuando me perdí en las montañas durante una excursión. Esa noche fui atacado por una criatura que no era ni hombre ni bestia. Sus ojos amarillos y sus colmillos afilados se grabaron en mi memoria, pero el verdadero horror llegó después. Con cada luna llena, mi cuerpo se transforma. Mis huesos se alargan y mi piel se cubre de un pelaje espeso y negro. Me convierto en un monstruo. El reloj marcaba las 9. Sentía el sudor frío recorrer mi espalda. Mi corazón latía con fuerza, marcando el ritmo de mi tormento. Sabía que debía prepararme. Aseguré las puertas y ventanas, reforzando las barricadas que había construido con tanto cuidado. Me amarré las muñecas y los tobillos con cadenas gruesas, esperando que esta vez fueran suficientes. Mientras preparaba todo, mi mente vagaba por los recuerdos de mi vida antes de la maldición. Solía ser un hombre común, con sueños y aspiraciones simples. Tenía una novia, María, que me amaba y me esperaba en la ciudad. Cuando la maldición comenzó, intenté mantenerla a salvo, alejándome de ella y de todos los que amaba. La soledad era mi única protección y mi mayor castigo. Apenas pude terminar de asegurarme cuando el dolor comenzó. Un grito desgarrador escapó de mi garganta, mientras mis huesos se rompían y reacomodaban. Caí al suelo convulsionando, mientras mis manos se convertían en garras. Mi mente se oscureció y solo quedó el instinto. Sentí mis músculos estirarse y crecer, mis sentidos se agudizaron y el olor del bosque se hizo más intenso. La cadena alrededor de mis muñecas crujió y con un esfuerzo desesperado la rompí. Ya no era yo, sino una criatura de la noche, un depredador. Los últimos vestigios de mi humanidad se desvanecieron cuando la transformación se completó. La bestia que llevaba dentro había tomado el control. A través de los ojos de la criatura vi mi cabaña como una prisión y rompí la puerta con una fuerza descomunal, lanzándome al exterior con un aullido que resonó en el silencio de la noche. La luna llena brillaba en lo alto, intensificando mi furia y mi hambre. Corrí a través del bosque, mis patas aplastando la hojarasca y mis garras desgarrando los troncos de los árboles. Mis sentidos estaban en alerta máxima. Oía el latido de pequeños corazones de animales asustados y olía el miedo en el aire. No era consciente de mis acciones, solo de la necesidad de cazar, de saciar la sed de sangre que me consumía. Los sonidos del bosque eran música para mis oídos, una sinfonía de presas potenciales. Vi un ciervo y me lancé sobre él sin pensar, hundiendo mis colmillos en su cuello, sintiendo la tibia sangre correr por mi garganta. Mientras me alimentaba, la bestia dentro de mí rugía de satisfacción, pero en algún lugar, enterrado bajo capas de furia y hambre, una pequeña parte de mí lloraba. Lloraba por lo que había perdido y por lo que se había convertido. Lloraba por la soledad y el horror de su existencia. La noche avanzaba y la bestia seguía su curso. No había límites para mi caza y cada nueva presa solo alimentaba mi insaciable hambre. Finalmente, exhausto y cubierto de sangre, me desplomé en un claro del bosque. La luna aún brillaba, pero sus efectos comenzaban a menguar. Poco a poco, sentí que mi cuerpo cambiaba de nuevo, volviendo a su forma humana. Capítulo 2. La sombra de la bestia. Desperté cubierto de sangre, con el sabor metálico en mi boca. Los restos de lo que alguna vez fue un animal yacían a mi alrededor. Mi ropa estaba hecha jirones, y el sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte. Me sentía agotado, pero aliviado de estar vivo. Sin embargo, el miedo y la culpa me invadieron al recordar lo que había hecho.
Intenté reconstruir los eventos de la noche anterior, pero mi memoria era un torbellino de imágenes borrosas y sensaciones salvajes. Sentí un dolor agudo en mi costado y descubrí una herida profunda. Algo o alguien me había atacado. Con dificultad me levanté y regresé a la cabaña, limpiando y vendando la herida lo mejor que pude. La cabaña se veía más lúgubre que nunca, con rastros de mi transformación por todas partes, las cadenas rotas, las marcas de garras en las paredes y el aire pesado con el olor a sangre y sudor. Pasaron los días y no podía sacudirme la sensación de ser observado. Sombras se movían entre los árboles y el aullido lejano de lobos me ponía en alerta constante. Mis vecinos, aunque escasos, comenzaban a mirarme con sospecha. Sabían que algo andaba mal, pero no se atrevían a preguntar. Una tarde, mientras recogía leña, encontré huellas frescas en el suelo. No eran de lobo ni de hombre, sino de algo intermedio. Mi corazón se aceleró al reconocerlas como mías. Esa noche, sentado junto al fuego, reflexioné sobre mi situación. Las heridas de la última transformación aún dolían y la preocupación se mezclaba con el miedo. ¿Qué o quién me había atacado? Y lo más inquietante, ¿por qué no podía recordar nada claramente? El crepitar del fuego y el susurro del viento en los árboles me mantenían en vilo. De repente, un golpe en la puerta me sobresaltó. Con el corazón latiendo con fuerza, abrí lentamente, esperando ver a algún aldeano curioso o quizás una alucinación de mi mente perturbada. Pero no había nadie, solo el vacío de la noche y una brisa helada que se colaba en la cabaña. Cerré la puerta, tratando de calmarme, pero el misterio solo se profundizaba. Esa noche no pude dormir. La sensación de ser observado era más fuerte que nunca. Cada crujido, cada sombra me parecía una amenaza. Decidí investigar más a fondo, tomé una linterna y una vieja escopeta y salí al bosque. Las huellas que había encontrado esa tarde aún eran visibles. Las seguí, adentrándome en la oscuridad. El bosque era un laberinto de árboles retorcidos y arbustos densos. La linterna apenas iluminaba el camino y cada sombra parecía moverse con vida propia. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a un claro. Allí, en el centro, había una especie de altar rudimentario, hecho de piedras y ramas. Encima, descansaba un objeto que reconocí de inmediato, un colgante que le había dado a María antes de dejarla. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo había llegado eso ahí? Mientras examinaba el colgante, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, apuntando con la linterna y la escopeta, pero no vi nada. La sensación de ser observado se intensificó. Algo o alguien estaba jugando conmigo. De vuelta en la cabaña no pude dejar de pensar en el colgante. Recordaba claramente el día que se lo di a María, una promesa de amor eterno. Pero ahora estaba manchado con la oscuridad de mi maldición. Decidí que debía encontrar respuestas. La sombra de la bestia no solo me perseguía a mí, sino que también amenazaba a aquellos que alguna vez amé. Los días siguientes fueron un tormento. Cada noche el aullido de los lobos se acercaba más, y las sombras en el bosque parecían más densas. Mis vecinos comenzaban a evitarme, y los pocos que se atrevían a cruzarse en mi camino me miraban con miedo y recelo. Sabía que debía encontrar a alguien que conociera más sobre esta maldición, alguien que pudiera ayudarme a romper el ciclo. Capítulo 3. La revelación. La siguiente luna llena se acercaba rápidamente. Sabía que no podía seguir así. Debía encontrar una solución o alejarme para siempre. Una noche, mientras revisaba mis heridas, escuché un susurro en el viento. Una figura encapuchada apareció en la puerta. Era un anciano de mirada penetrante y voz grave. «Sé lo que eres», dijo sin preámbulos. Me explicó que él también había sido maldecido, pero había encontrado una forma de controlar a la bestia. Me ofreció su ayuda, advirtiéndome que el proceso sería peligroso y doloroso. Sin más opciones, acepté. Durante los siguientes días el anciano me enseñó rituales antiguos
y me dio hierbas amargas para beber. Cada noche, mientras la luna crecía, me sometía a torturas que desafiaban mi cordura, pero el anciano tenía razón. Poco a poco comencé a sentir más control sobre mis transformaciones. La noche de la luna llena llegó y por primera vez no sentí el mismo dolor desgarrador. La transformación ocurrió, pero mi mente permaneció clara. Salí al bosque, sintiendo el poder de la bestia bajo mi piel, pero con la capacidad de razonar. La libertad era una sensación embriagadora. Regresé al amanecer, agotado pero triunfante. El anciano me esperaba, sonriendo débilmente. «Lo lograste», dijo, pero sus ojos reflejaban algo más, una sombra de tristeza y advertencia. «Nunca olvides quién eres y lo que llevas dentro». Los días que siguieron a mi primera transformación consciente fueron de una paz relativa, aunque siempre teñidos por una tensión subyacente. El anciano y yo trabajamos juntos, refinando los rituales y mejorando mi control sobre la bestia. Pero cada vez que me miraba, veía en sus ojos una tristeza profunda, como si conociera un secreto que yo aún no comprendía. Una tarde, mientras preparábamos una infusión de hierbas, el anciano comenzó a contarme su historia. Había sido un hombre como yo, atrapado en una maldición que lo transformaba en bestia cada luna llena. Durante años había luchado por encontrar una manera de controlar la bestia, perdiendo amigos y familiares en el proceso. Finalmente, había encontrado una solución, pero a un costo terrible. «El control que ahora posees», dijo, «viene con un precio. Cada vez que usas estos rituales, estás entregando una parte de tu alma. La bestia puede ser controlada, pero nunca completamente dominada. Siempre habrá un riesgo, una posibilidad de que un día la bestia gane y te consuma por completo». Esa noche, mientras reflexionaba sobre sus palabras, escuché un susurro en el viento. Salí de la cabaña y encontré una carta en el suelo. Era de María. La carta estaba manchada y arrugada, pero su mensaje era claro. Ella había estado buscándome. Nunca había perdido la esperanza de que regresara. El dolor de la separación y la culpa de mi maldición se mezclaron con un renovado sentido de propósito. Decidí que debía volver a ella, pero primero necesitaba asegurarme de que podía controlar a la bestia completamente. No podía arriesgar su vida. La siguiente luna llena sería la prueba definitiva. El anciano y yo nos preparamos con más rigor que nunca. Realizamos rituales más profundos y bebimos infusiones más amargas. Sentía la tensión en el aire, una calma antes de la tormenta. La noche llegó y con ella la transformación. Pero esta vez, algo era diferente. Sentía la bestia más fuerte, luchando por liberarse. Utilicé todo lo que había aprendido, cada ritual, cada técnica, pero la bestia rugía dentro de mí con una ferocidad que nunca antes había experimentado. En medio de la lucha, una visión de María apareció en mi mente. Su rostro, su sonrisa, sus ojos llenos de esperanza. Me aferré a esa imagen utilizando su amor como ancla. Poco a poco, la furia de la bestia comenzó a ceder. Sentí que volvía a tener el control, pero a un costo. Mi energía se agotaba rápidamente. Cuando la transformación finalmente terminó, caí al suelo, exhausto pero consciente. El anciano se acercó, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. «Lo has logrado nuevamente», dijo, «pero recuerda, la lucha nunca termina. Cada luna llena será una batalla». Regresé a mi cabaña decidido a reunirme con María. Empaqué mis pocas pertenencias y comencé el viaje de regreso a la ciudad. Durante el camino reflexioné sobre todo lo que había pasado, la maldición, la lucha, el control y el amor que me había mantenido cuerdo. Finalmente, llegué a la casa de María. Ella me recibió con lágrimas de alegría y alivio. Le conté todo, cada detalle, cada lucha. Sabía que no sería fácil, que cada luna llena sería un reto, pero juntos podríamos enfrentarlo. La vida está llena de luchas y batallas internas, algunas más visibles que otras. Todos llevamos dentro de nosotros
sombras que amenazan con consumirnos, pero también llevamos la capacidad de luchar, de encontrar esperanza en el amor y la conexión con los demás. Mi historia te tiene que hacer pensar que aunque enfrentemos oscuridad y desafíos, nunca debemos perder de vista lo que nos hace humanos, nuestra capacidad de amar, de luchar por el control y de encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Enfrentar nuestros demonios no significa vencerlos por completo, sino aprender a vivir con ellos, controlarlos y, sobre todo, no dejar que definan quiénes somos.